de la importancia de estas materias optativas que anteriormente sí eran obligatorias, ¿verdad? En mi época. El día de mañana, cuando ustedes ejerzan la profesión, eventualmente podrían caer a trabajar, por ejemplo, en puertos, o en aduanas, o en la DINAC, o en asesorías de empresas internacionales, en donde sí necesariamente van a tener que profundizar en el estudio de estas materias. Por en cuanto vamos a dar un bosquejo rápido y elemental de los conceptos básicos que componen ambas materias, valga la redundancia, que es el derecho aeronáutico y el derecho marítimo. Ellas van de la mano porque básicamente tienen los mismos caracteres en cuanto a su naturaleza jurídica y en cuanto al mismo derecho que los regula, ¿verdad? Tanto así de que hay inclusive mucha coincidencia en los términos técnicos y jurídicos de ambas. Pero vamos a admitir, Mario. Vamos a empezar por ver ese dibujito que está ahí en la pantalla de ustedes. Eso que ven ahí es un avión o un aeroplano, y para familiarizarnos con el derecho aeronáutico debemos conocer el objeto o la materia que vamos a regular. Y es justamente eso que están ustedes ahí viendo. De todos esos componentes que hacen a la estructura del aeroplano, los principales y los elementales que nunca faltan en ninguno de ellos son el fuselaje, que vendría a ser toda la parte que va desde el frente hasta la cola, excluyendo motor, sería la hélice, las alas y los timones y estabilizadores. Ese es el fuselaje, ese es el principal elemento de una aeronave. El segundo elemento principal son las alas, que son, como dije, como marca el dibujito, son los que salen acá en los extremos, y es en donde va depositado el combustible y que sirve de sustentación. No existe avión sin alas y sin fuselaje. El tercer elemento principal es el empenaje de cola, que es el fondo que ustedes van a ver que está compuesto por los timones y por los estabilizadores, que sirven para gobernar la aeronave. El cuarto elemento principal está dado por el grupo motopropulsor, que es el que le da la sustentabilidad para vencer la resistencia del aire, y normalmente es el motor, que puede ser a hélice, puede ser a turbina, puede ser a reacción. No se concibe un avión o aeroplano sin un grupo motopropulsor. Automáticamente deja de entrar o de quedarse dentro de la esfera del derecho aeronáutico, ¿eh? Y finalmente tenemos el tren de aterrizaje, que son que pueden ser ruedas para el caso de que tenga que decolar o despegar en tierra. Puede también estar sustituido por patines de nieve o patines para el agua, depende a dónde va a aterrizar. Pero básicamente este es ese dibujito que les puse ahí es nuestro objeto del derecho aeronáutico. Hoy en día nuestro derecho aeronáutico, después de varias transformaciones, está regulado por el Código Aeronáutico, que es la Ley 1860/2002. Ley 860/2002. Este va a ser básicamente su cuadernito de estudio. Acá está todo lo que vamos a desarrollar rápidamente en el programa que tienen ya a mano, seguramente que les proveyó la facultad, ¿verdad? O sea, si ustedes leen este código aeronáutico, van a saber todo lo que les pide acá en las bolillas y van a poder pasar sin ningún problema esta materia, ¿eh? En tal sentido, ya entrando a nuestro programa analítico, tenemos, por ejemplo, de que la unidad 1 nos pide desarrollar el concepto del derecho aeronáutico: contenido, origen, formación, importancia, las fuentes principales y supletorias, lo que vemos en cada materia que hace a la carrera o a la formación del profesional del derecho, ¿verdad? Y en tal sentido, el código aeronáutico, o más bien el derecho aeronáutico, como toda rama anexa, por concepto tiene conjunto de principios y normas positivas que regulan las relaciones de carácter
público nacional o internacional derivadas de la actividad de la aviación. O sea, tenemos el mismo eslogan que usan todas las otras ramas del derecho, con la única diferencia que ¿qué es lo que regula? Regula las actividades concernientes a la aviación. Entonces, ahí, sobre la base de la última parte, basta con que ustedes, alumnos, tengan bien fijado cuáles son las actividades concernientes a la aviación para que puedan terminar de completar el concepto que van a usar para el día del examen, ¿verdad? ¿Y cuáles son las actividades de la aviación? Primero, el ambiente en el que se desarrolla. ¿Dónde se desarrolla la aviación? Se desarrolla en la atmósfera, en el espacio. No se concibe un avión que no vuele. Entonces, primera cuestión es el ambiente en que se desarrolla. Segundo, el vínculo constituido entre la aeronave o máquina volante y sus ocupantes. Y finalmente, el personal especializado. Entonces, redondeando, tenemos de que el derecho aeronáutico lo conceptuamos como el conjunto de principios y normas positivas que regulan. Desapareció mi biencito. No importa. Que regulan las relaciones de carácter público nacional o internacional derivadas de la actividad aviatoria, ¿verdad? Origen. El origen del derecho aeronáutico se remonta ya en la antigüedad a lo que un gran genio en varias aristas, que fue Leonardo da Vinci, ya lo escribiera en un código del ave, el código del vuelo del ave. Entre el año 1505 y 1506, él desarrolló en 35 folios a puño, con pluma y tinta, desarrolló un catálogo sobre lo que el ser humano podría llegar a hacer, o sea, cómo podría el ser humano llegar a volar sobre la base del estudio a las aves. Y ese fue el primer material en el año entre 1505 y 1506, el código del vuelo de las aves, Leonardo da Vinci. Eso es lo que tenemos a nivel histórico como lo más remoto. Y a partir de ahí, sobre la base de ese estudio, después de pasar 3 siglos, prácticamente nace la aviación con los hermanos Montgolfier en el año 1783. ¿Verdad? El 21 de noviembre, cuando en París sale el primer viaje aéreo que une dos localidades cercanas, para un poquito después, en 1785, 2 años después, ya un tal Jefferies atravesar el Paso de Calais, que son 2 ciudades, o sea, uniendo dos naciones, Italia y Francia. Y a partir de ahí se desarrolla, ¿verdad? Entrando en su auge con la Primera Guerra Mundial. Y ni qué decir, alcanzando su esplendor con la Segunda Guerra Mundial, en donde a partir de ahí no para más, ¿verdad? Hasta nuestros días. Eso es más o menos lo que sería el origen del derecho aeronáutico. Por supuesto, todos estos fueron regulando y aparecieron varias convenciones y que después vamos a ir entrando en los siguientes capítulos, que van desarrollando, y básicamente nuestro código lo que hace es reunir lo acordado en las convenciones y tratados internacionales. Fuentes principales y supletorias. Bueno, fuentes principales y supletorias. La fuente principal, la ley, es la principal fuente jurídica de toda rama del derecho, como les dije recién, tiene aplicación obligatoria y general. Y los convenios internacionales. Según nuestra Constitución, tenemos la escala, la pirámide de Kelsen, que establece a la Constitución como principal norma, principal ley de la nación, los tratados y convenios internacionales ratificados y aprobados, y la ley. En todas las ramas también van a encontrar algo que es común, básicamente los códigos, que es la ley positiva que regulan las distintas aristas o las distintas ramas de la sociedad, están fundadas en los tratados internacionales. El derecho aeronáutico y el derecho marítimo no escapa de esa regla. Entonces, dentro de las fuentes principales tenemos la ley,
Entonces, lo que me gustaría más o menos es pasar ya la bolilla 2, que es ya entrándonos más bien rumbo a lo que es nuestro código. Porque tengan en cuenta que con el poco tiempo que tenemos que desarrollar derecho marítimo y derecho aeronáutico. Ahora estamos en aeronáutico, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de avanzar, señores, con lo que son los conceptos de la bolilla 2 y dejar a ustedes la bolilla 1 para que puedan leer en base a las diapositivas que voy a subir después al canal. ¿Estamos de acuerdo para los que me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Entonces, sobre la base de la bolilla 2, el espacio aéreo es el ambiente que tiene contacto con tierra firme, incluyendo el mar, y rodea a nuestro planeta en toda su extensión. Como les dije al empezar, no se concibe una aeronave que no esté volando, ¿verdad? Y que no esté volando sobre la base de un motor que le ayude a vencer la resistencia del aire. Entonces, sobre esa base, el espacio aéreo es el ambiente, es el primer ambiente o la primera característica del derecho aeronáutico en la cual se desarrolla nuestro objeto, que es la aeronave, ¿verdad? Es el espacio aéreo. ¿Y qué es? Es todo el ambiente que no tiene contacto con la tierra ni con el agua, o sea, o que está encima, o tiene está encima de la tierra y del agua para arriba. Ese es el espacio aéreo. Y ahí se desarrolla y se desenvuelve nuestro derecho, en gran parte. ¿Por qué? Porque también tenemos después de las peculiaridades cuando toca tierra y compañía con lo que son los accesorios o los refuerzos a esta actividad. Entonces, básicamente es la atmósfera que se extiende sobre la superficie terrestre y las aguas del planeta. Ese es el espacio aéreo. La atmósfera que se extiende sobre la superficie terrestre y las aguas del planeta. Hay un tratado del espacio del año 1967 que deja sentado de que el espacio aéreo queda declarado o sometido a la soberanía de los estados subyacentes. Básicamente, para tratar de regular el espacio aéreo surgieron varias teorías a lo largo del desarrollo de este derecho, ¿verdad? De esta doctrina, de esta rama. Y nuestro código actualmente se agarra de una de ellas, que es justamente esto, que es el de la soberanía de los estados subyacentes, lo cual implica de que el país que está por debajo de esa atmósfera es el dueño de ese espacio aéreo. Bueno, o sea, cualquier aeronave que entre o que pase por el espacio aéreo del Paraguay, por ejemplo, está supeditado a las leyes del Paraguay y a las reglamentaciones del Paraguay. Por supuesto, por la base del Código Aeronáutico, que también está focalizado en los tratados internacionales. Amén de eso, existen otras concepciones con respecto al uso y dominio del espacio aéreo. Y en tal sentido, por ejemplo, nuestro programa nos dice que entre las teorías, algunas de las teorías, porque son varias teorías, podemos citar las teorías fundadas en la libertad absoluta, en la libertad limitada, en las zonas, básicamente. Nuestro código aeronáutico, que es la ley 1860/02, se adhiere a la teoría de la soberanía, estableciendo en su artículo primero que la República del Paraguay tiene soberanía en el espacio aéreo situado sobre su territorio, que incluye las aguas jurisdiccionales. Entonces quiere decir de que el Paraguay fija o delimita que todo el espacio aéreo encima de su territorio está supeditado a su reglamentación, y en tal sentido todas las aeronaves, sean nacionales o extranjeras, están encuadradas o deben encuadrarse dentro de las reglamentaciones del Código Aeronáutico Paraguay. También dentro de lo que hace a nuestro
a nuestro bolillero, tenemos disposiciones generales ya entrando en la bolilla 3. Estoy haciendo un poco ameno para después entrar en la parte de consultas. Y habla de la jurisdicción y competencia, clases, registros, nacionalidad, aeronaves. Bueno, en tal sentido, tenemos de que la clasificación jurídica de las aeronaves está basada en una convención que se hizo en París en el año 1919 y ampliada en Chicago en el año 1944. ¿Y qué es lo que hizo? Dividió las aeronaves en aeronaves de uso civiles y aeronaves de uso del Estado o aeronaves públicas. Y nuestro Código Aeronáutico Paraguayo agarra esa división y lo incorpora en el artículo 9 al clasificar las aeronaves en públicas y privadas. Y dice el artículo 9 de la ley 1860/02. Las aeronaves se clasifican en públicas y privadas. Son aeronaves públicas las destinadas al uso oficial del poder público, como las militares, las de aduana,